sombra del omnipotente. Soy Biblia. Quiero estar. Quiero pues decirles que para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de ser el primero en predicar en este año 2023. Y yo quiero aprovechar la oportunidad, quiero aprovechar la ocasión para hablar acerca de uno de los valores de nuestra iglesia. Creo que es un tiempo prudente para recordarnos cuál debe ser, cuál es una de las insignias de nuestra iglesia y cuál debe ser una de las insignias de toda persona que ha creído en Cristo como su Salvador. Quiero formalmente iniciar en esta mañana pues hablando específicamente de ese valor que está enmarcado allá atrás en la pared y que se ha encontrado en la vida, que muchos hombres y mujeres a través de la historia lo han abrazado. Es más, me atrevo a decir que toda persona que tiene ese valor, que vive ese valor, pues tendrá un gran premio allá en los cielos. Me atrevo a decir que si no fuera por esas personas, usted ni yo probablemente estuviéramos aquí hoy. Si no fuera por ese valor, usted y yo probablemente no estuviéramos congregándonos en este templo. Y ese valor es, ahí lo podemos ver, la compasión hacia los incrédulos. No cualquier compasión, sino la compasión hacia aquellos que no conocen al Señor. Y yo podría mencionar nombres que nosotros conocemos, fundadores de nuestra iglesia. Podemos mencionar a Ricardo, a Glenn, a Lorenz, pastores también, que tuvieron algo en común. ¿Y cuál es esa cosa que tuvieron en común? La compasión hacia aquellas personas que no conocen al Señor. Viajaron de otro país, de otra nación, y así muchos misioneros salen de la comunidad, de la comodidad de su hogar, abandonan sus familias y lo hacen porque quieren compartir las buenas nuevas de nuestro Señor. Le pedí a Madeline que me ayudara con la porción de Mateo 28, 19, porque este es un llamado a todos los creyentes. No es solamente a los misioneros. Es un llamado a todos los creyentes. Y tristemente podemos decir que este es un valor que muchos de nosotros no tenemos. Muchos de nosotros no tenemos este valor. La compasión hacia aquellos que no conocen a nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana para que podamos aprender a través de su palabra por qué tú y yo tenemos que tener compasión hacia los inconversos. ¿Por qué tú y yo debemos de tratar de mostrar, no tratar, siempre mostrar el evangelio a aquellos que no le conocen? ¿Cuál es el destino de aquellos que no conocen a Cristo? Oremos para que su palabra pues nos guíe en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Hemos cantado, Señor, que tu gracia nos ha traído hasta aquí. Qué privilegio es poder saber que tu Hijo Jesucristo pagó por nuestros pecados en esa cruz. Que tu Hijo Jesucristo nos limpió. Hoy estuvimos recordando esta gran verdad, Señor, que nos ha hecho libres de tu juicio, de tu ira. Ahora quiero que humilles nuestros corazones para que sea tu palabra, Señor, la que nos convenza en esta mañana. Que sea tu palabra la que nos anime en esta mañana. Que sea ella la que llene las necesidades de nuestro corazón. Y en esta mañana, Padre, quiero humillarme delante de ti. Para lo que se diga, sea simplemente, Señor, tu palabra y no la mía. Me humillo delante de ti, Señor, y te pido que toda la gloria sea para aquel que está sentado en su trono y no para el que está detrás de este púlpito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados,
Si bien es cierto, los hombres que mencionamos, los hombres que conocemos, son buenos siervos de Dios y como ya dije, estoy seguro de que tienen su recompensa. Debemos de darle muchas gracias a Dios por ellos, gracias a ellos también. Pero les dejo saber que ellos únicamente seguían el ejemplo de alguien más. Ellos solamente seguían los pasos de alguien más. Y estos hombres que tenían compasión, que tienen compasión hacia los inconversos, estos misioneros, solamente seguían el ejemplo y hablaban las palabras de alguien más. Y ese alguien más es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero pedirte que me acompañes en su palabra al Evangelio de Mateo. Esta es la porción que vamos a tratar en esta mañana. Mateo, capítulo 9, los versos del 35 al 38. Es una porción relativamente pequeña, pero que tiene mucho que decirnos. Mateo, capítulo 9, los versos 35 al 38. Si usted lo tiene, diga amén. Bien. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 9:35. Quiero pedirle a los chicos que me ayuden porque la tengo ahí también en la diapositiva, la porción. Dice la palabra de nuestro Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y mire qué hacía: predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A través de esta porción, hermanos, queremos responder la pregunta: ¿por qué debo mostrar compasión hacia los inconversos? ¿Qué me debe motivar a mí a tratar de predicar el evangelio cuando tengo la oportunidad? Atraer las personas a Cristo. Lo primero que debo de hacer, o lo primero que debo de saber para poder tener compasión hacia aquellos que no le conocen, es saber que aquellos que están sin Cristo están llenos de necesidades espirituales y físicas, hermanos. Esa es la primera razón, el primer motivo por el cual yo debo de alcanzar a estas personas para el Señor. Ellos están llenos de necesidades. Dice el verso 35, lo quiero leer una vez más. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos esencialmente en el versículo 35 dos cosas que hacía Jesús ante las necesidades. Dos cosas que hacía Jesús. Jesús dice lo primero, él recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. O sea que nuestro Señor, intencionalmente nuestro Señor buscaba a la gente. Intencionalmente nuestro Señor salía y recorría una aldea e iba a otra y predicaba allá, e iba a otra y predicaba allá, e iba a otra. Él tenía la intención de moverse a predicar el evangelio. Él intencionalmente buscaba a la gente. Y yo le pregunto a usted, ¿qué buscaba Jesús? Porque dice que él recorría todas las aldeas y todas las ciudades. ¿En busca de qué? Pues en busca de suplir las necesidades que tenía la gente. Eso era lo que hacía nuestro Señor. Nuestro Señor veía la necesidad y la suplía. Y esto es lo segundo que él hacía con la necesidad. Él las buscaba y él las suplía. ¿Cuáles necesidades? Primero, la necesidad espiritual. Cuando él iba a una aldea, lo primero que hacía, iba a una sinagoga y allá predicaba el evangelio. Él predicaba el evangelio. En la sinagoga iban los judíos, ¿verdad? Iban a celebrar su liturgia.
Pero él aprovechaba la oportunidad y predicaba donde estaba. Y esto es muy interesante porque esto me dice a mí que cuando se va a una sinagoga, cuando usted va a la iglesia, lo que se debe hacer en la iglesia es predicar el evangelio. Y lo que se debe tener en el púlpito es el evangelio de Cristo. No todo lo que vemos hoy, que vimos gente bailando aquí en el culto y haciendo muchísimas artimañas. Nuestro Señor aprovechaba la oportunidad de, cuando iba a la sinagoga, tratar de alcanzar las vidas de aquellos que iban allá. Y sabemos que los judíos son el pueblo escogido por Dios. Los judíos son aquellos que vienen con la promesa de Abraham y que cuando Él vino a ellos, dice Juan 1:14, vino a lo suyo, pero los suyos, que son los judíos, no les recibieron. Por eso es que Él vino a buscarlos. Él vino a buscarlos. Y no solamente vino a buscarlos a ellos, nuestro Señor vino a buscarnos a nosotros también. Él vino a buscarnos. Por eso Él predicaba el evangelio. Y no solamente Él no se quedaba ahí. Cuando nuestro Señor salía de la sinagoga, entonces, dice el verso 35, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él salía de la sinagoga y nuestro Señor empezaba entonces a buscar necesidades. Él empezaba a buscar a los enfermos. Y dice la palabra que Él no sanaba a uno, ni a dos. Dice, sanando toda dolencia, dice. O sea que Él iba a un lugar y a todo el que se encontraba, nuestro Señor lo sanaba. Cada necesidad que nuestro Señor encontraba, Él la suplía. Esta es la compasión de nuestro Dios. Que nuestro Señor siempre tuvo el deseo de satisfacer las necesidades espirituales y físicas de aquellos a quienes se encontraba. Nuestro Señor nunca se hizo de la vista gorda ante la necesidad, hermanos. Especialmente de aquellos que no le conocían. Especialmente de aquellos que estaban sin Él. Y debe ser un llamado para nosotros, hermanos, de querer ser como Él. Debemos de ser compasivos como Él. Debemos de siempre estar atentos. Y de la manera que Él buscaba la necesidad, nosotros tenemos que buscar las necesidades también. Nosotros tenemos que buscarlas y suplirlas. Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor. Él recorría las aldeas, Él predicaba el evangelio y Él sanaba la necesidad. Muchas personas a nuestro alrededor en estas mañanas, puede ser en nuestro trabajo, en la universidad, puede ser un vecino, tiene mucha necesidad, hermanos. Y nosotros, sabiendo que la mayor necesidad que tienen es la espiritual, debemos de esforzarnos y tratar de ayudarlos, suplir es un llamado al cristiano, suplir la necesidad física para después, porque el propósito es después, llevar el evangelio. Yo le puedo decir a usted que una persona, un incrédulo, alguien que no conoce a Cristo, estará mucho más dispuesto a escuchar el evangelio si usted suple su necesidad. Si esa persona ve que está pasando trabajo y usted tiene la oportunidad de ayudarlo con algo y usted no lo ayuda, él lo que va a decir es, ¿qué cristiano es este? Usted va a estar cerrándole la puerta al evangelio. Cuando usted tenga la oportunidad de llenar la necesidad, supla y ahí mismo lleve a Cristo. Ese es el llamado del creyente. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Esto me recuerda la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Donde vemos a este hombre, obviamente una parábola, Jesús describe a este hombre que va camino a Jericó, lo asaltan y lo dejan por muerto. Y ahí en el camino pasa un sacerdote. El sacerdote, ustedes saben, era quien
lideraba el templo. Era quien más conocía la Biblia, la Torá. Era quien más conocía a Dios. ¿Y qué hizo el sacerdote? Lo dejó tendido. También luego pasó un levita, que era el segundo que más conocía, y también lo dejó. Fue el samaritano, el enemigo, el que mostró compasión. De estos tres, preguntaba Jesús mientras decía la parábola, ¿quién mostró misericordia? Y le estaba enseñando la parábola a los maestros de la ley. De estos tres, ¿quién fue? Ellos dijeron, el samaritano, el que mostró misericordia. Pues eso debemos de hacer nosotros. Mostrar misericordia, hermanos. Tenemos que saber que esa persona que está sin Cristo tiene necesidades espirituales que a través de la física nosotros podemos llevarle al Señor. Incluso yo quiero recordar a nuestra iglesia que tenemos 2 ministerios enfocados en eso, en llenar necesidades. Y eso es algo que debemos también motivarnos a tener más ministerios que así lo hagan. Pero el ministerio de consejería, primero, he conversado muchas veces con nuestro pastor y él dice que los problemas que le llegan, el propósito no es tanto solucionar el problema, el propósito es evangelizar. El propósito es llevar a Cristo, porque para lo que fuimos creados fue para glorificar a Dios. Y la persona no va a saber que debe de dejar el adulterio atrás, que debe de dejar la depresión atrás, si no sabe que tiene un Salvador en su vida, que puede cambiar su condición y que puede hacer que él se acerque a Dios. Entonces, sin Cristo no hago nada con cortar una rama. Tengo que ir a la raíz, que es el corazón. Entonces, demos y oremos, demos gracias a Dios por este ministerio, que se enfoque en eso, en aconsejar con la palabra, pero más que todo, en enseñar el evangelio de nuestro Señor. Dar la solución al verdadero problema. Y así también nuestro ministerio de misericordia. Hermanos, usted quiere mostrar compasión hacia los inconversos, siga aportando con su ayuda. Siga dando, hermanos, porque cuando esa caja se llena y le damos esa caja a una persona en necesidad, el propósito es más que darle un pan, más que darle huevo, más que darle arroz. El propósito es llevar a esa persona a Cristo y mostrar el evangelio. Siempre lo decimos en ese púlpito. Sigamos aportando en este ministerio, hermanos. Eso es una manera de tú y yo mostrar compasión hacia el incrédulo. Aportar, esta caja le va a ayudar. Pero lo que más le va a ayudar es cuando él se siente a recibir las buenas nuevas de salvación. Sigamos apoyando este ministerio, hermanos. Es una manera de mostrar compasión hacia ellos. Están llenos de necesidades, pero debemos recordar que la principal necesidad pues es su corazón y su condición, que esa es la segunda razón por la cual también usted y yo debemos de movernos en compasión hacia aquellos que no conocen al Señor. La segunda razón que nos debe motivar a tener compasión hacia ellos, hermanos, es que ellos están perdidos y sin dirección. El incrédulo está perdido y sin dirección. Dice el verso 36 que Jesús, al ver a las multitudes, al ver la cantidad de gente, al ver el mar de gente, dice, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Y ese sentimiento, pues es un sentimiento de adentro. Nuestro Señor estaba dolido. No sé si a usted le ha tocado tener un hijo enfermo o tener a su padre enfermo, su madre enferma, alguien cercano, y verlo en esa cama y usted ver a esa persona sufrir. Usted quiere meterse dentro de esa persona. Usted quiere ser el que esté sufriendo en vez de ella, especialmente si es un hijo. Usted quiere ser el que esté sufriendo. Usted quiere ser el que tenga, el que reciba los punchones de las jeringas.
Y esa es la compasión que tuvo nuestro Señor. Ese es el sentimiento similar que tuvo nuestro Señor. Porque uno sufre cuando un hijo está en cama, cuando un hijo está interno. Ese fue el sentimiento que tuvo nuestro Señor hacia su pueblo cuando los vio que estaban perdidos y sin dirección, dice. Perdidos y sin dirección. La Biblia dice, ¿cuál es la condición de las personas que están sin Cristo? Efesios 2 dice que aquellos que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, haciendo la voluntad de la carne, y son hijos de ira. ¿Usted sabe lo que significa ser hijos de ira? Que lo que le espera a aquel que está sin Cristo no es amor, es la ira de Dios, porque la paga del pecado es ¿cuál, hermanos? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y eso es lo que le espera a aquellos que están sin Cristo, la muerte eterna. La muerte eterna. Esa es la condición de un mundo que no tiene un Salvador. Nadie, escuche esto, nadie tiene la capacidad por sí mismo de acercarse a Dios. Nadie, incluso la misma Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios, no hay bueno ni aun uno. Porque nadie por sus propios medios puede decir, Señor, yo voy a vivir una vida que te agrade para poder ganarme el cielo. Nadie se puede ganar el cielo. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted pudiera ganarse el cielo, Cristo no hubiera venido a morir en esa cruz por nosotros. ¿Usted cree que Cristo hubiese venido a clavar sus manos y pies en una cruz si usted pudiera ganarse el cielo con sus obras? Cristo no hubiera venido. Entonces, si crees que puedes portarte bien y ganarte el cielo, pues te digo que no es así. La Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos hemos pecado. Y el único que nos puede dar vida es Cristo Jesús. El único que puede cambiar nuestra condición, quitarnos ese pecado, es Cristo Jesús. Y en Él descansa nuestra esperanza. Y ese es el mensaje que usted y yo debemos de comunicar. Porque aquellos que están sin Cristo son como estos que son como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted sabe por qué la oveja necesita un pastor? ¿Usted sabe por qué la oveja necesita un pastor? La oveja es como, aquí no tenemos, puedo estar equivocado, pero aquí en nuestro país no creo que tengamos ovejas. Aquí tenemos más chivos, ¿verdad? ¿Y ovejas también? Perdón, no sabía. Pero la diferencia entre un chivo y una oveja, hermanos, es que el chivo es más liviano, pesa menos y tiene cuernos más largos. O sea que el chivo se puede defender. Pero adivine de la oveja no. La oveja es chiquita y gorda. Y cuando se encuentra sola, anda que no sabe qué hacer. La oveja necesita una guía. Y el ser humano, cuando fue creado para necesitar la guía de Dios. Y por eso es que dice la Biblia que el buen pastor es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el buen pastor que necesita el rebaño de la humanidad. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Por eso es que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y eso únicamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Suplir las necesidades de todos aquellos que crean en Él. Nuestro Señor es el buen pastor. Y el llamado aquí es a nosotros recordar que quien tiene que llevar el buen pastor somos tú y yo. Somos nosotros, porque la oveja está perdida. Y de la misma manera que nosotros llegamos al Señor porque alguien nos habló de Él, de esa misma manera nosotros tenemos que llevar al Señor a aquellos que están perdidos. Y nosotros
mostrarles a Cristo. Estamos aquí porque escuchamos el Evangelio. Tú puedes traer a gente aquí dándoles el Evangelio. Tengo una frase que quiero compartir con ustedes. La tengo aquí en pantalla. Y esta es una exhortación a todos. La frase dice: tienes que ser la persona que hable a todas las personas acerca de la persona que salva a todas las personas. Ese tienes que ser tú. Tú tienes que ser la persona que hable a todas las personas de esa persona que salva a todas las personas. Tenemos que ser tú y yo los que lleven el pastor a las ovejas perdidas. ¿Por qué? Porque cuando una oveja no tiene pastor, y sabemos que este es un ejemplo que está dando Cristo a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Así también podemos aplicarlo a aquellos que están sin Cristo. ¿Qué le pasa a aquella persona, aquella oveja, que no tiene pastor? El pastor es protector de las ovejas. Y si la oveja no tiene pastor, usted sabe de quién es merced: del enemigo, del lobo, del león. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Cuando usted se priva de llevar el evangelio a aquellos que no lo tienen, usted le está entregando a esa persona, está dejando que Satanás lleve esa oveja. Hay una analogía que me gusta mucho que dice que la vida es como un barco que está a la deriva, pero que no va a ningún lugar. Y nuestro Dios envía un bote que se llama gracia y tira el salvavidas, que es Jesucristo. Y todo el que anda en el barco tiene la oportunidad de saltar al salvavidas, porque ese bote nos va a llevar al cielo. Y el que no salte, usted sabe qué va a pasar con ese bote: se va a hundir. Se va a hundir. Es nuestro deber ser el que tire el salvavidas. Aquellos que están sin Cristo tienen el destino de perderse. Tienen el destino de tener una vida donde no tendrán dirección. Esta es la segunda razón por la cual usted y yo debemos de tener compasión por ellos, hermanos. De la misma compasión que alguien tuvo compasión, de la misma razón que alguien tuvo compasión por nosotros, así también nosotros debemos de tener compasión por aquellos que están sin Cristo. Y la tercera razón por la cual usted y yo debemos de motivarnos, usted y yo debemos de tener compasión hacia aquellos que no tienen a Cristo, es porque la obra del Señor, hermanos, necesita obreros. Es la tercera razón y lo vemos en los versos 37 y 38. Porque la obra necesita obreros. Dice la palabra de Dios en el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. Nuestro Señor, luego de haber visto la multitud, ¿verdad? Dijo: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Usted sabe lo que significa esto? Él vio las multitudes. Y cuando dice la mies es mucha, Él está diciendo a sus discípulos: hay mucha gente que hay que alcanzar. El campo que hay que cegar para el evangelio es mucho. Hay mucha gente sin Cristo. Yo estoy seguro que si usted hace un sondeo en las personas que usted conoce, la gran mayoría no conoce al Señor. Entonces, cuando nuestro Señor dice la mies es mucha, está diciendo la cosecha es grande. La cosecha es grande. Pero adivine qué. ¿Cuál es el problema? Que hay poca gente. Nuestro Señor, en su tristeza al ver la multitud, al verlos sin pastor, Él dice: a la verdad
El trabajo que hay que hacer es mucho, pero los obreros que están dispuestos a hacerlo son pocos. Los obreros que están dispuestos a hacerlo son pocos. Es probable que podemos decir que de toda la gente que hay en una iglesia, hay pocos dispuestos a llevar el evangelio. Y esto es muy triste, hermanos. Hay pocos de nosotros dispuestos a compartir las buenas nuevas de salvación. Es más, en cada vecindario, probablemente aquí la mayoría somos de ese sector, pero en el sector donde usted vive, yo estoy seguro que no hay una, ni dos, ni tres, ni cuatro iglesias. Hay muchas iglesias. Pero a pesar de tantas iglesias, tenemos mucha gente sin Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer. No estamos siguiendo el mandato que nuestro Señor nos hizo de ir a todas las naciones a predicar. Y esto no quiere decir que usted coja un avión y vaya a otro país, como lo hace mucha gente, y gracias a Dios por ello. Pero cuando el llamado ir a todas las naciones, usted lo puede aplicar con su primo que no conoce al Señor, con su papá que no conoce al Señor, con su mamá, con su hermano, con su hermana. Ese es el llamado. Mucha gente sin Cristo, poca gente dispuesta a predicar el evangelio. Y esa es la verdad. Mi invitación para ti hoy es que te sumes a la obra evangelística. De que tú tomes la decisión de saber que esa persona que no conoce a Cristo tiene grandes necesidades, especialmente la espiritual. Y tiene un destino que no es bueno. Y yo no estoy hablando solamente de los que están en prisión, de los delincuentes, de aquellos que asesinan. No, yo estoy hablando de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu hijo. Todo el que no tiene al Señor, te digo en esta mañana, le necesita urgentemente. Le necesita urgentemente. El llamado a evangelizar es tan importante, hermanos, que si no se evangeliza, porque la fe es ¿por qué? Por el oír, dice la palabra de Dios. Pero si no hay quien dé el mensaje, no hay nadie que lo escuche. Entonces se debe de dar el mensaje. Yo quiero compartir una porción de Romanos 10. Romanos 10, los versos 14 y 15. Miren cómo dice la palabra de nuestro Dios. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y si leemos ese versículo de atrás hacia adelante, podemos ver que el versículo intenta demostrar la importancia de que es y que implica enviar gente y predicar el evangelio. Miren, si lo leemos, si no hay nadie, ahí están las palabras subrayadas en pantalla, si no hay nadie que sea enviado, no va a haber nadie que predique. Y si no hay nadie que predique, no hay nadie quien oiga. Y si no hay nadie quien oiga el evangelio, entonces nadie va a confesarle como su Salvador. Entonces, ¿dónde empieza el trabajo? Empieza enviando gente. Empieza predicando el evangelio. Entonces, usted debe ser el enviado, y usted debe ser el que predique. ¿Para qué? Para que gente escuche y para que gente crea. No debe ser otro, somos usted y yo. Nosotros es el verdadero pronombre. Nosotros tenemos que ser las personas encargadas de enviar el evangelio. ¿Usted sabe por qué? Porque tristemente hay pocos haciéndolo. Como iglesia debemos de despertar y también compartir las buenas nuevas de salvación. Y por último, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También como iglesia, debemos de orar porque el Señor sume obreros.
Pero quiero dejarles saber que cuando nuestro Señor Jesucristo dice oren, no quiere decir oren y quédese aquí. No, es evangelizando y orando para que otros más se sumen con nosotros. Y ese debe ser el deseo de la iglesia, ese debe ser el trabajo de la iglesia. Evangelizar, llevar a Cristo, llevar al Salvador y al mismo tiempo orar para que el Señor pues sume obreros. Les dejo saber que nuestra iglesia tiene un ministerio de evangelístico que estoy seguro le va a dar la bienvenida si usted así lo desea. Que estoy seguro está dispuesto a recibir gente, a compartir las buenas nuevas de salvación. A cuando vienen personas a buscar la caja del Ministerio de Misericordia, quisieran tenerlo a usted ahí compartiendo las buenas nuevas de salvación con usted. Oremos también para que el Señor sume obreros, nosotros también predicando el Evangelio. 3 razones, hermanos, vimos en esta mañana por las cuales tener compasión por aquellos que están sin Cristo. 3 razones. Porque tienen necesidades que necesitan ser suplidas, especialmente el espiritual. Porque andan perdidos y sin dirección. Y porque hay pocos en la obra. Estas 3 razones nos deben motivar a tener compasión por ellos. Y para concluir, quiero recordar y pensar en esos hombres y en esas mujeres que han puesto su vida en riesgo para compartir las buenas nuevas de salvación. Los misioneros que dejan atrás las comodidades para ir a un país donde se va la luz, donde no hay agua a veces. Un país donde no conocen a nadie. Un país con peores condiciones. ¿Y usted sabe por qué esta gente se arriesga así? Porque tienen compasión por las almas. Y por gente como esa fue que usted y yo hoy estamos aquí. Porque esta iglesia, si usted no lo sabía, fue levantada por misioneros. Todas nuestras iglesias bíblicas fueron todas levantadas por personas que han tenido esta compasión de predicar y compartir el Evangelio. Mi pregunta entonces para ti en esta mañana, porque si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si ellos pueden sacrificar su tiempo, ¿por qué usted y yo no podemos sacrificar nuestro tiempo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si ellos pueden dejar comodidades, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Si el mismo Señor Jesucristo dejó y despojó toda su gloria para venir a este mundo a entregarnos la salvación, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto compartir las buenas nuevas? Hoy es el tiempo de que nosotros seamos aquellos que como Cristo busquen las necesidades y las suplan. Es tiempo para que tú y yo seamos aquellos que mostremos el Evangelio y les recordemos a la gente cuál es el destino. Les recordemos a aquellos que están sin Cristo cuál es su destino si no reciben a Cristo, si no creen en Cristo como su Salvador. Y el llamado es también para nosotros en esta mañana a que nos sumamos a su obra. Porque hay pocos. Y si tú te sumas y si yo me sumo, pues seremos uno más, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Tuya es la gloria. Y hoy queremos pedirte que nos des la fortaleza, nos des el valor, nos permitas recordar que debemos de predicar tu santo evangelio. Debemos de llevar al Salvador a aquellos que no le tienen. Padre, pon en nosotros la sabiduría para poder compartir en amor. Pon en nosotros la confianza en ti para con nuestros recursos y cuando tengamos la oportunidad, pues, suplir la necesidad, Señor. Despierta nuestros ojos
para que estemos atentos a la necesidad de los demás. Ayúdanos a recordar cuál es su destino. Ayúdanos a recordar que ellos necesitan un Salvador. Ayúdanos a compartir las buenas nuevas que nosotros hemos recibido. Ayúdanos a compartir a aquel que ha dado todo por nosotros, a aquel que nos amó, el único que puede suplir por completo nuestras necesidades. Ayúdanos a llevar al Salvador del mundo, ayúdanos a llevar a Cristo Jesús, a aquellos que no le necesitan, Señor. No permitamos que si tu ministerio tiene necesidad, pues que nosotros nos hagamos de la vista gorda, Señor. Ayúdanos a pertenecer a tu obra, compartiendo y a hacer tu mandato, la de ir y predicar el Evangelio. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra y saber qué es lo que esperas de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bajo la sombra del Omnipotente.